del pueblo de Chile y de Dios, abrimos la sesión. Las actas de las sesiones 233 y 234 quedan reglamentariamente aprobadas y le daré la palabra a Marisol para que nos dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del asesor de gabinete del Ministerio de Educación, a través del cual excusa la inasistencia a esta sesión del ministro por motivos de agenda. Ordinario 197 del director regional de la Superintendencia de Educación de la región de Coquimbo, mediante el cual da respuesta a oficio 1311 de esta comisión, por el que se solicitó informar de manera detallada respecto del resultado y conclusiones de las rendiciones de cuentas que ha efectuado el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, correspondiente al periodo 2019-2020, así como el porcentaje de ejecución alcanzado para cada año relativo a los fondos indicados que financia la educación pública. Correo electrónico del presidente de AEFEN y secretario general de CONAET, señor Manuel Valenzuela, por medio del cual, a partir de lo señalado de la sesión 235, celebrada el 19 de abril, se reitera solicitud de audiencia para referirse a la pérdida en el valor de los bonos de rentas mínimas y bono de desempeño laboral y pérdida definitiva del bono de rentas mínimas para un número considerable de asistentes de la educación en las dos últimas negociaciones del sector. Situación que se intentó resolver en el proceso legislativo de la ley 21.306, pero que lamentablemente no se logró. Además, denuncia al Ministerio por el retraso de otros bonos y la medida de no informar nómina de beneficiarios que les permitía ejercer presión a los sostenedores para su pago oportuno. Adjunta petitorio del sector asistente de la educación, pendiente de solución por parte del Ministerio. Finalmente, copia de diversos correos electrónicos de la señora Maite Cornejo, dirigidos al equipo Beca Vocación de Profesor del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, por medio del cual hace presente sus reiteradas solicitudes desde marzo de 2020 de un certificado que acredite que cumplió con la retribución de su beca bajo los parámetros establecidos, así como la devolución de los pagarés que tuvo que firmar, uno en 2011 y otro en 2012, lo que a la fecha no se ha concretado. Relata que fue beneficiaria de la beca Vocación de Profesor para estudiar Pedagogía en Castellano y Comunicación y licenciatura en Educación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que en 2015 comenzó a trabajar y a dar cumplimiento al compromiso, lo que finalizó en 2019. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, Marisol. Sobre la cuenta, ¿alguien pide la palabra? No tengo manitos levantadas. ¿No? ¿No hay manos levantadas? No. Ya. Para varios, ¿alguien quiere solicitar la palabra? Yo, Presidenta. Camila y después el diputado Romero. Gracias, Presidenta. Sí, son varios. El primero es tomar una acción que ya hemos realizado al menos 2 veces en experiencia en comisión investigadora y también acá en la Comisión de Educación, sobre la posibilidad de realizar una encuesta abierta y pública destinada a los profesores y profesoras del país respecto a las condiciones laborales en pandemia. Como decía, lo hemos hecho en otras ocasiones y creo que sería importante para recabar información oportuna respecto de la labor que están llevando a cabo en las condiciones, bueno, de pandemia que tuvimos durante el 2020 y que se han extendido ahora durante el 2021. Así que le pido si se puede recabar acuerdo para eso y también, Presidenta, en el mismo sentido, pedir que se oficie a la Superintendencia de Educación para que se informe sobre las medidas, los mecanismos y procedimientos que se han utilizado para fiscalizar las condiciones de teletrabajo en el caso de docentes y asistentes de la educación en el contexto de pandemia. Y al mismo tiempo insistir en la pertinencia de tener una sesión especial para tratar la temática, en donde puede escucharse a la Superintendencia, a la Contraloría General de la República, a la Dirección del Trabajo y al gremio docente, como lo he solicitado en sesiones anteriores. Eso, Presidenta. Ok, ¿hay acuerdo para lo solicitado por la diputada Rojas? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Tengo diputado El diputado Venegas. Y el diputado Venegas después. Es que parece que es sobre este punto. ¿Sobre este punto, diputado Venegas? Sí, efectivamente, Presidenta, junto con saludarla, saludar por su intermedio a todos los colegas, pero la pregunta que le haría a la diputada Camila Rojas es cómo se implementa esta encuesta, cómo se construye. Una encuesta no se hace, es una cuestión técnica que hay que hacer bien,
hay que elaborar un instrumento que cumpla con ciertos estándares de confiabilidad, etcétera. Y no sé cómo podemos nosotros como comisión hacer algo así. Y si me da respuesta, yo podría estar de acuerdo. En caso contrario, no puedo aprobar algo que no entiendo cómo se puede implementar. Diputada Rojas, ¿puede hacer la aclaración solicitada por el diputado? Sí, de hecho, debía haberlo mencionado, así que le agradezco al diputado Venegas la acotación. Yo puedo presentar una propuesta, diputado Venegas, la puedo trabajar con alguna especialista en el área de las encuestas y del mundo docente, por supuesto, también, porque como es una encuesta dirigida a ellos, y la revisamos en la comisión y lo hacemos de ese modo. Las otras 2 veces que hemos levantado procesos de información lo hemos hecho así también. No sé si recuerdan que en la comisión investigadora de los créditos lo hicimos con los deudores educacionales. También pusimos 3, 4 preguntas, ellos las tenían que responder y después esa información se puede sistematizar. Así que sería ocuparle el mismo mecanismo que hemos ocupado en las 2 veces que se ha realizado. Y respecto del procedimiento mismo, para que el Congreso lo haga, hay un equipo informático que también ha colaborado las 2 veces anteriores. Okay. Presidenta, sí. Le sugiero algo con el mayor de los respetos. ¿Qué le parece si tomamos la decisión de avanzar en esto una vez que la diputada Camila Rojas nos pueda presentar, ¿no es cierto? Y ahí el instrumento, los objetivos, las ideas, cuáles son las ideas fuerza, qué se quiere medir, y ahí resolvemos esta cuestión, porque ahora lo haríamos un poco en el aire. De acuerdo, ¿le parece, diputada Rojas? En principio hay acuerdo, pero esperamos la propuesta para poder avanzar. ¿Le parece? De acuerdo, presidente. Ya, genial. Y el resto sí hay acuerdo, así que se despachará los oficios solicitados. Y don Leonidas Romero. Gracias, presidenta. Presidenta, más de una oportunidad he solicitado que a través de la comisión, vía oficio, se les consulte al municipio de Coronel y de Lota la situación que está afectando en la DAEN, Departamento de Educación Municipal, a los profesores y asistentes de educación, donde no se les han pagado sus imposiciones, donde se les descuentan préstamos que ellos han solicitado, pero que no se deposita o no se les paga, y no hemos tenido respuesta. Y sabe, presidenta, la municipalidad de Coronel dijo que los municipios eran autónomos, por lo tanto no tenían ni una obligación, lo dijo en un medio de comunicación allá, de responder a los diputados, a la Cámara, en este caso particular a la comisión. Yo no sé si es así, pero si eso fuera así, presidenta, solicitar esto a través de la ley de transparencia para obligarlo a que nos entregue los antecedentes, porque esto no es un invento. Los propios profesores y asistentes de educación de ambas comunas me solicitaron que viéramos cuál era la situación que lo estaba afectando y que es muy grave desde el punto de vista de ellos, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Romero. Efectivamente, los municipios, los fiscalizadores de los municipios son los concejales, ¿no? Nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras sobre los municipios, pero por ley de transparencia podemos solicitar la información, la vamos a solicitar, pero además le sugiero que le remitamos un oficio también a la superintendencia, que es la que debiera fiscalizar estos temas, ¿no? Entonces que también ellos nos informen, ¿le parece? Sí, y si me permite brevemente, presidenta, el argumento que dan es que los municipios son autónomos. Y yo, igual que usted, yo fui un periodo concejal y 2 periodos alcalde hace muy poco, y eso de autónomo es hasta por ahí, porque el 99% de los recursos, cómo funciona el municipio, son plata de todos los chilenos, del gobierno central, gobierno regional, de los ministerios. Por lo tanto, la autonomía es figurativa, no es real. Pero bueno, yo le agradezco y qué bueno que usted entienda mi preocupación y hagamos los trámites que usted ha planteado. Gracias, y termino con eso. Gracias, diputado Romero. ¿Sí? Sobre el mismo tema, el diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. Yo coincido con nuestra presidenta que efectivamente los municipios tienen autonomía, pero yo sugiero, presidenta, a raíz de la propuesta del diputado Romero, que nosotros oficiemos a la Contraloría. Y la Contraloría General de la República puede investigar y puede informar a esta comisión. Así que yo sugiero que utilicemos esa vía,
oficiar a la Contraloría. Ok. ¿Me permite, Presidenta? ¿Me permite, Presidenta? Diputado Romero. Estos temas ya los tengo en la Contraloría hace bastante tiempo y han llegado respuestas y bastante lapidarias. Pero yo creo que tenemos que seguir el otro mecanismo, la ley de transparencia y la superintendencia, para ponerle más presión al tema. Ok. De todas maneras, vamos a insistirle al Contralor, ¿le parece, con respecto a los oficios que usted ha derivado, que si pueden profundizar en la materia, y además a la superintendencia? ¿No? Estamos. Gracias, diputado Badilla, gracias, diputado Romero. ¿Algún otro varios? No. Diputado Winter. Diputado Winter. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, le quería comentar un tema que me tiene preocupado. Tuve reunión con algunos representantes de escuelas Montessori, que dicen que están teniendo problemas bastante graves con respecto a la rendición de estos exámenes de validación que ellos tienen que hacer, por varios motivos. El primero es que habría una imposibilidad de llevar los exámenes, los materiales de examen, a los distintos recintos donde ellos se desempeñan, o para las casas, por un tema de derecho de autor, se dice. Y estarían diciendo además que los lugares físicos en los cuales lo hacen rendir los exámenes no son adecuados, son en extremo precario, etcétera, generando una serie de problemas. Entonces le quería pedir a la Comisión si podemos hacer un oficio en los términos que paso a detallar. El primero es, obviamente, al Ministerio de Educación, si los exámenes de validación, la modificación del registro curricular por indicación ministerial de contingencia sanitaria para el año 2020-2021, y en el caso de que no hubiera ocurrido la posibilidad de hacerlo en el año en curso. Lo siguiente es preguntar si es efectivo lo que yo acabo de señalar con respecto a que estaba viendo los problemas para los exámenes con respecto a los lugares físicos y la imposibilidad de retirar el material. Y por último, conocer si el Ministerio de Educación ha evaluado la actualización del decreto exento 2272 de 2007, atendido el nuevo contexto. Okay. Es solo una solicitud de información todo. Ok. ¿Hay acuerdo? Venegas mira con una cara de poca convicción en lo que estoy diciendo. No, está bien. Estamos de acuerdo con usted, diputado Winter. ¿Hay acuerdo de...? Mira con una cara de sospecha el diputado. Mi cara era de profunda atención a lo que estabas planteando. Ah, ya. Yeah. Es que a veces se confunde de cara el diputado Venegas, pero... Sí. Hay acuerdo. ¿Hay acuerdo, señores colegas? Parlamentarios, sí, hay acuerdo. Sí, Presidenta. Ya, Presidenta, ¿sí? Le informo que está el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, ya. Por el tema que trató la comisión en el día de ayer, y le cruzamos una invitación para el día de hoy. Ah, y vino. Está ahí presente en en nuestra sesión. ¿Nos ponemos de pie entonces? No creo que dé para tanto. Pero... no, bienvenido al ministro de Hacienda de todas maneras, ¿no? Solamente quería proponerle a los colegas que nosotros tenemos dos temas hoy día en la comisión, ya vamos a entrar en la orden del día, dos temas. Uno que tiene que ver con un proyecto del Ejecutivo que está en primer punto, y un segundo punto que tiene que ver con el proyecto JUNAEP, ¿no? De alimentación. En el proyecto JUNAEP, ¿no? Nosotros habíamos invitado a la doctora Evelyn Calderón, ¿no? Y la habíamos invitado a las 4:15, y por supuesto, como se retrasó la sala, ¿no? Se retrasó también la comisión, pero ella tuvo que mover a varios de sus pacientes, les cambió el horario para poder asistir en este horario a la comisión. Entonces a mí me gustaría recabar el acuerdo, por lo menos para poder escuchar a la doctora Calderón en este horario, y luego le damos la palabra al ministro de Hacienda. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo de la comisión? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Evelyn Calderón. La doctora Evelyn Calderón... Presidenta, ¿sí? El ministro de Hacienda está pidiendo la palabra. Ah, perfecto. Ministro de Hacienda. Disculpe, Presidenta, ¿sabe lo que pasa? Que tengo a las 5 otra comisión, y también tengo la comisión de Hacienda en este momento que me expulsé, pero eventualmente si pudiera también. Entonces estoy como un poquito apretado. Está complicado. Claro, entonces
No es que no quiera escuchar a la doctora, yo la verdad quería hacerlo, pero para poder estar lo más posible acá, no sé si... Bueno, de todas maneras, ya son las 4:20, ¿no? Llevamos 20 minutos de comisión, ¿no? La doctora estaba citada a las 4:15, me dicen por interno que ella no tiene problema de esperar 15 minutos. No sé si en ese tiempo, ministro, usted podría responder lo que planteamos ayer en la comisión. Sí, presidenta, yo lo que hice, estoy acá acompañado de Américo Barra, que es de la DIPRES, y le pedí que trajera una presentación con todos los datos relativos a este tema. Entonces, ¿se me escucha o no? Se escucha bien bajito. ¿Se puede ver? ¿No? Bueno, pero el señor Ibarra se puede quedar después más rato, más tiempo. Sí, se puede quedar. Entonces, lo que yo quería decir es que, disculpe si escucho mal, yo lo que quería decir es que efectivamente lo que hemos hecho acá, perdiendo el tema es que hemos hecho todo el diagnóstico. En la presentación tenemos todo el número de personas a las que deberíamos estar llegando. También tenemos el diagnóstico de los marcos jurídicos que es necesario modificar, y también tenemos un poco el diagnóstico de cuántos recursos hoy día se están movilizando. Entonces tenemos prácticamente todo el diagnóstico acá, que yo creo que es lo necesario para seguir al segundo paso. El segundo paso corresponde a una modificación legislativa, efectivamente. Entonces, no sé si cómo usted quisiera hacerlo, presidenta, si eventualmente escuchamos a la doctora y después lo hace Américo Ibarra, o prefiere que lo haga de inmediato, como usted diga, presidenta. ¿Cuánto dura su exposición, ministro? Mire, son varias láminas, pero si usted quiere, podemos rápido, como usted diga. O sea, 15 minutos puede ser. Sí, tratemos de hacerlo, y si no, nos avisa y nos tratamos de dar lo más posible. A ver, la doctora Evelyn Calderón está ahí en sala, ¿no? Sí, está presidenta, está con otro nombre, pero ahí está. Doctora, ¿usted podría esperar hasta las 5? Sí, disculpe, presidenta, pero algo pasó con mi Zoom que se desconfiguró y estoy sin mi nombre, pero estoy. Y no tengo ningún problema en esperar todo el tiempo que el ministro considere necesario. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A usted. Entonces gracias, doctora. Le voy a dar la palabra entonces al ministro, y ministro, le pido que no pasemos más allá de las 5 de la tarde, por favor. En total, ¿ya? Con preguntas y todo. Así que en unos 15 minutos y después doy 5 minutos para preguntas. ¿Le parece? Gracias, presidente, y gracias a la doctora por la amabilidad. Entonces, si le parece, vamos a hacer la presentación. La va a hacer, la tenemos ya, ¿sí? La va a hacer acá Américo Ibarra, y yo voy a estar acá al lado para que entonces podamos pasar las preguntas. Si ustedes me autorizan, presidenta, a compartir. Por supuesto, ministro. Adelante. Está habilitado. Y aquí es Bien, gracias, ministro, gracias, presidenta, y en primer lugar saludar a todos los que están participando hoy día de esta reunión. Comentarles que, tal cual como lo hicimos el día de ayer, comentarles que se ha ido trabajando de manera conjunta entre la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y también la División de Educación Pública, el levantamiento de información que se ha tenido a bien recopilar conforme el requerimiento que hace el artículo 90 de la ley 21.306, que es la ley de ajuste, que dice que el Ministerio de Hacienda tendrá que informar respecto del personal que se desempeña en los jardines infantiles de TF, que podría acceder, digamos, a la cobertura del registro del sector público, y que a fines del mes pasado, el 31 de marzo, se presentarán las bases iniciales para la presentación de un proyecto, una iniciativa legal que dé cuenta de las soluciones que podría enfrentar. Dicho eso, tal cual como formalmente se hizo, por oficio 416 del 16 de marzo del Ministerio de Hacienda, se informó que este trabajo, que había sido bastante complejo, que se había iniciado ya desde el mes de enero,
obligado a recabar un conjunto de información que por la naturaleza de ella, ¿no es cierto?, no estaba necesariamente construida. Podrían haber estado los datos, pero no necesariamente construida una información que diera cuenta del objetivo de este análisis, de este diagnóstico o caracterización. Y por lo tanto, digamos, fue un trabajo bien complejo levantar la información. Se hizo en 2 tandas, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, de tal manera que pudiéramos tener un buen catastro, una buena identificación de quiénes eran los sostenedores, quiénes eran los trabajadores, quiénes eran, cuántos establecimientos educacionales se refería, qué clasificación tenía, por un lado para identificar de alguna manera, perfilar, digamos, una adecuada cobertura respecto de la aplicación de la ley de reajuste. Acto seguido se cruzó esa información con lo que era natural, que es de dónde se derivan los recursos, y por lo tanto se evaluó todas las transferencias que se efectuaron durante el año 2020, por lo tanto refería a la ley de reajuste de la 21.196, para tener un catastro claro y preciso de cuánto es el gasto que genera la ley de reajuste, ¿no es cierto?, en un determinado año. Y finalmente también, ¿no es cierto?, las transferencias que se realizaban, que son realizadas por la Dirección de Educación Pública en razón, digamos, de financiar los beneficios de esta ley, digamos, a los servicios locales de educación. Es bien importante señalar, digamos, que se tomó el año 2020 como un año base de análisis. Como ya señalaba el ministro, se hizo un levantamiento completo de toda la normativa que afecta hoy día a los trabajadores de los jardines infantiles, BTF. Entre ellos, ¿no es cierto?, todas las partidas que hacen uso del financiamiento, que otorgan el financiamiento a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a los jardines BTF. Eso incluía, digamos, la 21.189, que es la ley de presupuesto, obviamente la ley de reajuste, y claramente también el decreto supremo que regula la forma en que estos recursos se transfieren hacia los jardines infantiles BTF. Es importante señalar, digamos, de que este decreto supremo, que en el año 2010, no tan solo condiciona el destino de estos recursos, sino que además los requisitos, los antecedentes, los elementos esenciales que deben regular el convenio entre la FUNGI y el sostenedor para el uso de los recursos. Y finalmente también, digamos, regula el destino de estos fondos y establece con mediana claridad ya la ley de presupuesto que estos recursos deberán ser transferidos para el uso de las remuneraciones y todos los beneficios legales del personal que trabaja en esos jardines infantiles, incluyendo los honorarios, pero al mismo tiempo financia los recursos basales para el adecuado funcionamiento y el cuidado de la higiene de los niños que están siendo atendidos en esos jardines infantiles. Ahora, estos recursos obviamente son reajustados, ¿no es cierto?, por la base del reajuste del sector público, porque ese reajuste se aplica al valor párvulo con el cual se transfieren estos recursos. Finalmente también, ¿no es cierto?, otros cuerpos legales dan cuenta, y un poco también lo planteaban ayer, ¿no es cierto?, las dirigentes de las asociaciones gremiales, que se la ha ido reconociendo con el correr del tiempo a los trabajadores de los jardines infantiles una condición que es la condición de ser asistente de la educación. Y obviamente la 19464 del año 1996 ya reconoce esa condición, digamos, a los trabajadores de establecimientos administrados por las municipalidades o las corporaciones privadas, y obviamente que declara que sus remuneraciones se reajustarán en los mismos porcentajes y en la misma oportunidad que la remuneración del reajuste del sector público. Y esto se planteó ayer, incluso lo planteó el Centro de la Subsecretaría de Educación, cuando a través de los dictámenes de la Consejería, en algunas ocasiones estos beneficios han sido reconocidos. También está la ley 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de Educación, que declara y establece, digamos, cuál es su régimen, particularmente su régimen contractual, entendiendo que este es Código de Trabajo. Y allí entonces entra la gran discusión, ¿no?, de cómo en este caso el Ejecutivo puede intervenir en la definición de remuneraciones, de vinculaciones contractuales que se rigen por normativas del Código de Trabajo. Y por lo tanto debería entender en principio que eso puede ser si solo si existe algún cuerpo legal que así lo establezca. Y después hay otros cuerpos legales como la 20.905 que define algunos beneficios y asignaciones particulares. Y comienza, ¿no es cierto?, a partir de todo un conjunto de normas a
establecerse ciertos dictámenes de la Contraloría General de la República, porque, como bien decía, van en algunos casos reconociendo ciertos derechos y en otros lícitamente declaran, digamos, que la ley de reajuste no le resulta aplicable, como es el dictamen 8110 del año 2020, que claramente establece que a los funcionarios del Servicio Local de Educación, digamos, no es aplicable el reajuste del sector público, en tanto cuanto su vínculo contractual está dado por el Código del Trabajo. También es importante reconocer cuáles son las fuentes de financiamiento con las cuales los jardines infantiles BTF reciben recursos a través de la FUNGI. Y claramente, y ya lo señalábamos adelante, está, digamos, la partida del Ministerio de Educación, que se vincula con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que establecen, digamos, el mecanismo sobre el cual estos recursos se van a transferir. Y existen básicamente dos asignaciones, la 24.0370, que regula las transferencias hacia las municipalidades para financiar su gasto corriente, y la 24.02.001, que establece, digamos, el financiamiento para los servicios locales de educación. Adicionalmente a ello, existen unas asignaciones en el presupuesto de la Dirección de Educación Pública, lo que permite el financiamiento de los servicios locales de educación pública. En todo este trabajo, ¿no es cierto?, que hemos coordinado con la Subsecretaría de Educación Parvularia, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, también hemos tenido, porque creemos que así tiene que ser, reuniones en forma permanente y sistemática con las distintas asociaciones gremiales. En particular, yo destaco Movimiento BTF, la Federación Nacional de Jardines Infantiles, la CONFANUC, que es la Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarias y Asistentes de la Educación, y también con el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, aun cuando entendemos que algunas de ellas no participan de la mesa del sector público. Le hemos dado cobertura y abertura de la que hemos tenido prácticamente 5 o 6 reuniones con ellos para ir contando de cómo se ha ido avanzando en este trabajo, que por cierto no ha sido fácil, que entendemos que es un vacío legal que probablemente se arrastra hace muchos años y que hoy día el Ejecutivo ha tomado para empezar a resolver como problema para este mundo de los trabajadores del jardín de BTF. ¿Cuáles son los resultados iniciales? ¿No es cierto? Los resultados iniciales dan cuenta que existen 347 entidades administradoras de jardín infantil, de las cuales 266 deben de municipalidades, corporaciones municipales y servicios locales de educación. Hay 4 que son de universidades estatales y 67 que participan, ¿no es cierto?, dentro de este universo, que son instituciones de derecho privado. Eso significa que hay 1.652 establecimientos educacionales, y esto es muy importante señalarlo, porque son la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene que recuperar información no solo de 347 sostenedores, sino de 1.600 patrones de regulación, que tienen que revelar el catastro exacto de cuántas son las personas que dependen de ellos y cuáles son sus condiciones y características. Finalmente, todo este levantamiento que se ha hecho ha permitido establecer que son 28.590 los trabajadores que participan en este mundo de jardín infantil BTF, de los cuales 21.441 se regulan por Código del Trabajo, y de ellos, una vez más, los 11.914 son dependientes de municipalidades, 5.000 son de corporaciones municipales y 1.300 de servicios locales de educación. Y que claramente se regula por Código del Trabajo, y eso da una orden de magnitud de 18.000 y tantas, 300 personas aproximadamente. 18.397 en particular. Con una caracterización, ¿no es cierto?, de los trabajadores de acuerdo a sus funciones, donde 13.419 son con funciones técnicas, 4.099 personas son educadoras y 2.340 personas son auxiliares de párvulo. Eso significa que aproximadamente el 92% de los trabajadores se desempeñan en la atención directa a niños y niñas que reciben prestaciones en los jardines infantiles. En materia de su formación, hay el 37% de ellos son técnicos de nivel medio, 5.469 personas son profesionales universitarios y 4.905 personas son de nivel técnico superior, es decir, han estudiado en centro de formación técnica acreditada. Después están las
personas que trabajan en enseñanza media y hay muy pocas personas que tienen estudios solo completos de enseñanza básica. Y finalmente, si uno tuviera que hacer, digamos, un paralelo de estos 18.000 beneficiarios que son regulados que dependen de las corporaciones, que dependen de las municipalidades y que dependen de los servicios locales de educación, aproximadamente 13.750 millones son las transferencias de recursos que se hicieron para financiar el conjunto de beneficios que están establecidos en la ley de reajuste, sin considerar en este caso el reajuste porque no tenemos acceso a la base, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos para haber hecho el cálculo real respecto de cuánto adicional, cuánto es el adicional que significa solo el reajuste por sí mismo. Sin embargo, sí podemos establecer que un número significativo, prácticamente los 18.000 funcionarios que dependen de las corporaciones municipales, de las municipalidades, sí son receptoras de estos beneficios que están establecidos en la ley de reajuste y que, claro, hay una fracción, producto del dictamen 8110 de la Contraloría General de la República, que en el caso de los servicios locales de educación, que son los recursos transferidos por el Minedu, no reciben completamente, digamos, esos beneficios. Y por lo tanto, la cobertura es bastante amplia respecto de el financiamiento de los beneficios de los trabajadores de la salud, pero de la educación. Conforme a esta caracterización, efectivamente se ha llegado a la conclusión preliminar de que para enfrentar, digamos, ¿no es cierto?, estas y otros requerimientos que han hecho los gremios de DF, se requiere, digamos, abordarlo con una iniciativa legal y que además de ello tenemos que profundizar adecuadamente el catastro en aquellos puntos y materias que específicamente requieren mejoramientos de aspectos legales que permitan, digamos, que a todos los trabajadores que tendrían derecho, que deben tener derecho a la cobertura del reajuste, así lo tengan. Dicho eso, creo que es la segunda fase en la que tenemos que comenzar a trabajar, y en eso estamos trabajando para poder ir resolviendo todas las demandas, la gran mayoría de las demandas que tiene este mundo de DF respecto de los beneficios de los reajustes. He tratado de ser muy rápido en la presentación, en honor al tiempo, ministro, presidenta, y espero haber sido muy claro, digamos, en los puntos y lo más sucinto posible. Ministro, le doy la palabra. ¿Desea agregar algo más de la presentación? Yo no, presidenta, no mucho más lo que quisiera agregar en el sentido de sí, efectivamente lo que ocurre con estos trabajadores es que efectivamente hay algunos que no tenemos la facultad legal en este momento de entregar el reajuste, como decía bien acá Américo, sobre todo ocurre con los servicios locales de educación, que está establecido y así ha sido indicado por la Contraloría, que no se le puede hacer en este momento el reajuste, por lo tanto, por eso es importante hacer una investigación legal al respecto. Ahora sí, hay otros trabajadores y una cobertura bastante importante, como se veía en la presentación, pero sí estos trabajadores, sobre todo los servicios locales, son los que en este momento no tienen cobertura. Entonces, por lo tanto, hay que estandarizar todo esto, ¿no es cierto? Tener una estructura homogénea, y eso es lo que debe hacerse a continuación. Gracias. ¿Alguna pregunta? El diputado Santana. Diputado Santana. Usted es el presidente, así que sigue presidiendo. Sí, pero cuando me instale físicamente perfecto, ya. Vivo, ya va a ser en unos minutos más, pero ¿sabe qué? Yo no quería dejar de realizarle una consulta justamente al Ministerio de Hacienda en orden a lo que conversamos ayer, y yo creo que finalmente acá, al margen de la información, que por muy valiosa que es, por supuesto que la valoramos, finalmente acá lo que nos interesa a los parlamentarios y parlamentarias es conocer cuál es la disposición del gobierno, en qué momento finalmente se va a presentar el proyecto que finalmente busca incorporar a este grupo importante de trabajadoras y trabajadoras de la educación inicial para efectos de que vean, digamos, el beneficio de ser parte del reajuste al sector público. Yo creo que esa es la pregunta, digamos, central.
cuál es el compromiso que en esta reunión, en esta comisión de la Comisión de Educación, finalmente asume el Ministerio de Hacienda. Yo, Presidenta, no quiero dejar la oportunidad de preguntarle esto finalmente al Ministerio de Hacienda, porque yo creo que hay cientos de trabajadoras que están viendo esta sesión precisamente por lo mismo. Estamos hablando del segmento más precarizado de la educación inicial. Ayer daba una larga comparación de las cosas y de las tareas que quedaron pendientes en esta materia, y por lo tanto a mí me parece lo mínimo que debiese tener como respuesta a esta comisión por parte del Ministerio de Hacienda, conocer cuál es el momento en que se va a presentar esta iniciativa con efecto de beneficiar a las trabajadoras, y por otra parte, si es que el Ministerio recoge o no este planteamiento hecho por las dirigentes el día de ayer, en donde se señalaba también que dada la delegación, dado el atraso de la presentación de este proyecto, si es que va a ser finalmente un proyecto con retroactividad o no. Okay. Esa es mi consulta, diputada. Presidente. Gracias, diputado Santana. Le doy la palabra al ministro para que pueda responder la pregunta, porque esa es la pregunta que nos hicimos todos ayer, ministro, y que sería interesante que usted la pudiera contestar. Mire, Presidenta, bueno, gracias al diputado Santana por su intermedio y al resto, me imagino, al resto de los diputados. Efectivamente, nosotros ya empezamos a trabajar este proyecto de ley con el Ministerio de Educación. De hecho, ya empezamos reuniones hace unos días atrás. Nosotros, nuestra intención es tratar de ingresar lo antes posible con este proyecto de ley. Entendemos la urgencia y, bueno, tenemos que tratar de hacerlo lo antes posible. Ahora, dentro de esto, como se dan cuenta, hay muchas leyes que hay que homogeneizar, hay bastante trabajo que hacer y en eso estamos, pero esperamos hacerlo, ojalá dentro de los próximos meses, ¿no, Presidenta? No más que eso. Sí, lo que pasa, ministro, es que los próximos meses se le va a terminar el gobierno. Entonces, nos gustaría saber, uno de los temas que planteaba ayer el señor Ibarra, que es que probablemente sería junio, ¿no? Nosotros quisiéramos saber si es posible, por ejemplo, que el proyecto se ingresara en mayo, que ingresara con suma urgencia y que pudiéramos tramitarlo para que efectivamente durante este año las trabajadoras de los BTF puedan tener algún resultado. Mire, Presidenta, efectivamente tenemos que trabajarlo con el Ministerio de Educación, pero entendemos que tenemos que hacerlo obviamente durante nuestro gobierno y que las trabajadoras tengan efectivamente un reajuste durante el presente año. Eso es lo que estamos apuntando. Entonces, efectivamente, queremos hacerlo lo antes posible dentro del trabajo que tengamos que hacer. Es un poco el espíritu, ¿no? Ok, muchas gracias, ministro. Vamos de todas maneras a estar consultándole en forma permanente este tema. ¿Sí? Diputado Santana. Muy brevemente, lo que pasa es que me gustaría que el ministro se pueda responder aquello que yo le pregunté en segundo lugar y que tiene que ver con la retroactividad. Esto está plasmado en la ley y la presentación de esta iniciativa para fines del mes de marzo. Estamos terminando el mes de abril. No tenemos claridad de cuándo se va a presentar. Y por lo tanto, a mí me parece que acá lo mínimo es que se merecen justamente las trabajadoras, los jardines vía transferencia de fondos, es tener claridad si es que finalmente el gobierno va. A mí me parece, si este proyecto se presenta con atraso, el gobierno va a estar incumplido del reajuste del sector público. Entonces yo quiero saber si es que hay retroactividad o no. Ok. Ministro. Sí, gracias, Presidente. Mire, la verdad que, como le decía, el proyecto está en diseño en este momento y yo, la verdad, tenemos que analizar eso. Yo no soy abogado para decirle exactamente cómo se trata ese tipo de temas, pero sí estamos tratando de solucionar el problema, Presidenta. Es un problema que entendemos que se arrastra hace tiempo. Nuestro espíritu es hacerlo lo antes posible. Bueno, y estamos trabajando para eso, la verdad, eso es lo que le puedo decir, porque estamos empezando el diseño del proyecto de ley. No puedo decirle exactamente cómo va a quedar diseñado, pero obviamente este es un proyecto de ley que va a ingresar al Congreso y que va a discutir acá. Entonces, obviamente, esos temas seguramente se van a tratar también en su momento de ser necesario. Bueno, ok, ministro, me queda claro que no va a responder si va a tener retroactividad o no. En todo caso, nosotros vamos a estar insistiendo sobre este tema,
probablemente con la Asociación de Municipios también, que tienen mucho que aportar también en este tema. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidenta. Diputado Santana, cuando usted llegue, me avisa para darle la palabra, ¿ya? Y la presidencia. Bueno, le voy a dar entonces la palabra en el segundo punto. Nosotros tenemos planteado para tratar el proyecto de JUNAEP, ¿ya? Y que tiene que ver con la alimentación escolar, y por lo tanto en este punto, como acordamos, de que pudiéramos escuchar, antes de pasar al primer proyecto, darle la palabra a la doctora Evelyn Calderón, ¿ya? En el contexto de los proyectos de ley refundidos originados en moción que modifica la ley 15.720, que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en los programas de dicha entidad y promover también el respeto a las preferencias alimentarias de los escolares. Doctora Evelyn Calderón Jadrosik, doctora de la Universidad de Chile, diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual, tratamiento biomédico de trastornos del espectro autista, ya que es en lo que ella actualmente se desempeña, y nos interesa mucho conocer su opinión, doctora. Bienvenida, ¿ya? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros este proyecto es de alta relevancia en la medida en que la alimentación hoy día constituye un factor determinante, no solo en la salud física, sino que también me refiero a lo que tradicionalmente se considera como los trastornos alimentarios como obesidad, diabetes, etcétera, sino también en el neurodesarrollo de los niños, ¿no? Y sobre todo en ese aspecto nos gustaría conocer su opinión, ya que usted se desempeña fundamentalmente en esa área, ¿no? Y quisiéramos saber la opinión tanto del proyecto y conocer también su experiencia en el tratamiento de algunas enfermedades del neurodesarrollo a través de la alimentación. Así que le doy la palabra y muy bienvenida y muy agradecida de su presencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy intentando compartir pantalla, por favor avísenme si lo logro. Ahí sí. ¿Y ahí? Sí, sí está. Ya. Proyecto de ley para modificar la ley 15.720. Ok. Según yo, ahí estoy a pantalla completa, no sé si es así efectivamente. Ahí, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias presidenta, muchas gracias a todos los honorables diputados y a todo el personal que nos acompaña hoy día. Para mí como médico es un sueño cumplido poder tener la oportunidad de acceder a ustedes. Creo que tenemos hoy día en tabla un proyecto que efectivamente, como dice Cristina, puede llegar a modificar no solamente el panorama médico, sino también el panorama cognitivo, y en ese sentido tenemos una herramienta para influir a 5, 10, 20, 25 años plazo en el capital humano de nuestro país. Así que les doy las gracias por invitarme acá hoy día. Esta propuesta, tal como planteaba la diputada, se ha propuesto incorporar dentro del programa de alimentación dos grandes grupos que están incluidos dentro de la diversidad de los requerimientos de salud de la población infantil. Son dos grupos que han tenido un crecimiento acelerado en los últimos tiempos, los últimos 20 años, no solamente debido a que se estén diagnosticando de forma más precoz y más certera, sino que además su prevalencia, es decir, su número de afectados en la población ha ido aumentando. Y son especialmente relevantes por cuanto tanto los alérgicos alimentarios como las personas con trastornos del neurodesarrollo van a tener una implicancia en el desarrollo neurológico y cognitivo de nuestros niños. Para poder entender cómo se imbrica este factor del desarrollo neurológico y cognitivo con el tema de la alimentación, es que quise tomarme estos minutos de su tiempo
para incorporar algunos conceptos que se han ido descubriendo en los últimos 30 años respecto a salud y alimentación, de tal forma que podamos tener la oportunidad de brindar a nuestros niños una alimentación escolar que no solamente los mantenga vivos en términos calóricos, sino que además sea un elemento activamente preventivo, protectivo y promotor de la salud, y que además pueda jugar un rol en términos de activador de la economía local. Primero quise partir mostrándoles que desde los años 50 han habido estudios científicos que han mostrado que los patrones de alimentación de las poblaciones influyen en tanto en los patrones de enfermedad como de salud que presentan estas poblaciones. Eso fue plenamente aceptado ya el año 74, en el cual en Canadá se empezaron a elaborar políticas de salud que tendían a dar cuenta de este peso específico que tienen factores ambientales, dentro de ello el de la alimentación, el cual fue plenamente aceptado como el factor más importante en la salud de la población en el año 88 en Estados Unidos. Ya en el año 2004, es decir, hace 16 años atrás, la OMS emitió un informe sobre salud y alimentación, primero en Europa, luego se extrapoló a toda la población mundial, señalando la alimentación como el principal factor no solamente de mortalidad y de morbilidad, o sea, de enfermedad en los individuos de las poblaciones en general, sino también como el principal factor de pérdida de años de vida saludable, ¿sí? Estableciendo que las enfermedades que tienen un alto componente nutricional, diabetes, cáncer, infarto, enfermedad cerebrovascular, constituyen la principal carga de los sistemas de salud de los distintos países, llegando incluso a las cifras del 47%. Es decir, la alimentación sostenidamente en los últimos 70 años se ha mostrado como un factor gravitante en las cargas sanitarias de los sistemas de salud de todos los países del mundo. En ese sentido, entonces, hablamos de la alimentación como o lo llamamos el principal condicionante social de la salud, ¿sí? Que es un término que desde el ámbito de la salud pública ha tenido relevancia siempre y que en los últimos años ha mostrado en el fondo agudamente la relevancia que tiene. Sabemos además que es un condicionante social de la salud que va a tener un alto impacto y mayor costo-efectividad en sus intervenciones respecto a otros condicionantes, ¿sí? Sin dejar de lado la importancia de estos otros condicionantes, dentro de los cuales está la alfabetización materna, la alfabetización de la población en general, el acceso a vivienda digna, el alcantarillado, etcétera. Dentro de todos estos factores, la alimentación rankea muy arriba dentro de cuáles son en el fondo los factores más relevantes. Y además tiene la característica de ser un sector altamente sensible a las políticas públicas, y especialmente a las políticas públicas que son definidas o implementadas en formato intersectorial, ¿sí? La alimentación del ser humano, hoy más que nunca, y especialmente en los últimos 70 años, está altamente sometida a las presiones de la industria alimentaria. Y eso ha hecho que en muchos ámbitos los criterios médicos o sanitarios de alimentación sean dejado de lado o sean sobrepasados por los criterios comerciales que impone la industria alimentaria. Y en ese sentido, el marco que vemos a través de políticas públicas es muy relevante. De la misma forma, desde la investigación clínica, desde la investigación de ciencias básicas, desde 1980 se ha ido sumando una progresión, digamos, de evidencia que se ha ido potenciando a sí misma para llegar a definir actualmente criterios de calidad en la alimentación, que van mucho más allá del aporte calórico. Hace unos años atrás hablábamos de que una alimentación idónea debía tener tantas calorías diarias. Hoy en día ya nos fijamos otros criterios de calidad que tienen que ver fundamentalmente con la constitución de esa alimentación, es decir, con los componentes de esta alimentación. Están definidos no solamente en términos de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, sino también fundamentalmente en términos de micronutrientes, minerales, vitaminas, ácidos grasos o grasas de alta calidad, así como fibras, ¿sí? La presencia, el nutriente que más directamente se correlaciona con un criterio de calidad en la alimentación hoy en día son las verduras y las frutas, muchísimo más que las masas, muchísimo más que los hidratos de carbono, que el azúcar, etc.
no es solamente el aporte calórico, sino que es el aporte de estos otros micronutrientes. Y también un criterio de calidad fundamental es la ausencia de exceso calórico, que hoy en día y desde hace varios años es el principal problema de la alimentación en Chile, lo cual ha condicionado que los principales problemas de salud de nuestra población y especialmente de la población vulnerable, que sería objeto de esta ley que se está proponiendo, o de este cambio a la ley que se está proponiendo, es justamente los excesos, ¿sí? Los excesos de alimentación, el sobrepeso, la obesidad, con toda la carga de enfermedades cardiovasculares que esto tiene asociado y también con el impacto que esto genera en la salud mental. No olvidemos que en los últimos años, y especialmente en este último año, la salud mental en Chile ha sufrido en el fondo un deterioro significativo. Hoy en día además sabemos que una alimentación de alta calidad va a tener una importante influencia en la expresión genética de los individuos. Hoy en día se entiende además la alimentación como un factor de progreso social. ¿En qué sentido se entiende eso? Sabemos que la población de bajo nivel socioeconómico va a tener poca educación en salud y sabemos que tiene mucha dificultad para realizar acciones preventivas en salud, las cuales además están subrepresentadas en las atenciones sanitarias que brinda nuestro sistema de salud. Eso va a hacer que haya una alta prevalencia de hábitos de vida poco saludables y que aumente porcentualmente la carga de enfermedades prevenibles con la carga directa sobre el sistema sanitario que eso significa. Cuando las poblaciones logran implementar una alimentación adecuada, eso inmediatamente tiene una repercusión positiva en el estado de salud individual, lo cual mejora su desempeño cognitivo, su desempeño social, su tolerancia al estrés psicosocial y va a generar en el fondo un menor gasto per cápita y familiar en salud, así como un menor requerimiento del individuo sobre el sistema sanitario. ¿Por qué es importante eso? En un país como el nuestro, cuyo sistema de salud está altamente tensionado, altamente sobreexigido, más allá de sus recursos, es muy importante entonces que podamos identificar aquellas intervenciones que nos van a permitir optimizar nuestro gasto en salud y focalizarlo en las cosas en las que realmente sea necesario. De la misma forma, entonces, cada vez que realizamos una inversión en alimentación, en todos los países del mundo donde eso se ha implementado alguna vez, al cabo de 2, 5, 10 años, indudablemente y significativamente se han podido correlacionar con menores niveles de pobreza, con mejores marcadores sanitarios, no solamente metabólicos relacionados directamente con la alimentación, por ejemplo, obesidad y diabetes y enfermedades cardiovasculares, sino con marcadores sanitarios globales en términos de ocupamiento de la red sanitaria en general, así como un crecimiento económico y una mayor empleabilidad de los individuos que tiene directa relación con su mejor estado de salud. Tenemos entonces una intervención que está ampliamente definida como una intervención potente en términos de su impacto en salud y que va a tener además un alto retorno en términos de optimizar el funcionamiento del sistema de salud de la sociedad en la cual se haya inserto. En ese contexto, ¿a qué le llamamos una alimentación saludable? Les mencionaba recién, debía ser una alimentación suficiente, una alimentación de alta calidad. Y la riqueza de este proyecto de ley consiste justamente en que nos lleva a poner el foco de ser suficiente en términos calóricos a ser suficiente en términos de favorecer el equilibrio o de incluir en el fondo requerimientos nutricionales o exigencias para los proveedores que nos permitan entregar una alimentación que favorezca el equilibrio nutricional, el equilibrio hormonal y el equilibrio neurológico como criterios de elección por sobre simplemente un aporte calórico. Este equilibrio nutricional, hormonal y neurológico nos va a permitir configurar una microbiota saludable, a través de esta microbiota saludable, una adecuada función inmunológica y neurológica. Estamos hablando entonces de una alimentación que está orientada fundamentalmente a la prevención de la enfermedad y no solamente a cubrir los requerimientos calóricos de nuestra población. Cuando hablamos específicamente de nuestro grupo objetivo, que son poblaciones vulnerables, entonces estamos frente a una herramienta que nos permitiría no solamente entregarles el mínimo de cuidado, sino llevar ese cuidado a un nivel más alto, ¿sí? A un nivel que lo equipara y que genera equidad respecto a poblaciones no vulnerables de nuestro país que sí tienen estas opciones dentro de sus posibilidades alimentarias.
Hoy en día entonces entendemos la pirámide alimentaria bastante distinta a cómo la conocimos nosotros o cómo la conocieron ustedes en sus instancias de formación básica, como la aprendieron ustedes en el colegio. Antiguamente la pirámide alimentaria estaba basada en granos, hoy en día sabemos que parte básica del cuidado cotidiano en niños y en adultos tiene que ver con la actividad física diaria, con un sueño adecuado, con un nivel de hidratación adecuada. Pero además a la base tenemos la presencia de frutas y verduras, ¿sí? Y harinas y masas en cantidades muy reducidas, en cantidades controladas. Las frutas y las verduras entonces constituyen la base que nos van a permitir entregar no solamente nutrientes estructurales, proteínas, ácidos grasos, etcétera, sino además antioxidantes y fibras adecuadas para generar un equilibrio inmunológico y un equilibrio neurológico. Sobre esa base podemos implementar el uso de otros frutos secos, semillas, legumbres, hidratos de carbono, y coronamos esta pirámide con proteínas de alto valor biológico de origen animal. En esta pirámide quisimos privilegiar además los frutos del mar, los productos marinos, las carnes blancas y los huevos, que son en el fondo proteínas de alto valor biológico y que por la realidad geográfica y de la matriz productiva de nuestro país podemos favorecer para que estén al alcance de todos nuestros niños. Hoy en día tal vez tenemos todos incorporados el concepto de que esta es una alimentación más cara, pero eso es porque en el fondo nosotros como consumidores finales tenemos dificultades para nuevamente intervenir sobre las lógicas del mercado alimentario o de la industria alimentaria, y entonces puede ser de alguna forma un poco más difícil. Sin embargo, en el párrafo de la ley que se quiere modificar con esta propuesta, invita también a hacer algunas intervenciones en términos de fomentar los huertos locales, de encadenar con la producción local y de estimular la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, que son todas áreas que es posible fomentar en nuestro país y que nos permitirían tranquilamente llegar a tener todos estos productos directamente desde la generación local a las mesas de las escuelas de nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Yo les mencionaba la microbiota. Hoy en día entendemos que todo alimento que ingresa al cuerpo no solamente entrega nutrientes, no solamente entrega calorías, sino que entrega fundamentalmente información neurológica. Y esa información modula la presencia de un delicado ecosistema de bacterias que conviven con nosotros en el cuerpo y que son muchas y que constituyen lo que hoy en día entendemos como un órgano, con una complejidad de funciones tan amplia como el hígado, como el riñón, como el corazón, que es metabólicamente intensamente activo y que es fundamental en la prevención de enfermedades. Y no solamente en términos de defensas contra infecciones, sino además en la regulación de funciones corporales complejas como el peso corporal, que es fundamental en nuestra población pediátrica, en nuestra población sujeto, digamos, de la intervención de la JUNAEB. Ustedes saben que nuestro mayor problema hoy en día en términos de salud infanto-juvenil es la obesidad, también en el metabolismo del azúcar, en términos de la prevención de la diabetes. Ustedes deben saber también que hoy en día la diabetes y las patologías asociadas son en el fondo las enfermedades en las cuales nuestro sistema sanitario gasta más plata hoy por hoy, tanto en los pacientes hospitalizados como en los pacientes no hospitalizados. El manejo de ciertas sustancias tóxicas en el ambiente, ya que hay investigaciones recientes que plantean que puede jugar un rol protector frente a la presencia de pesticidas y metales pesados, que son sustancias ubicuas en el medio ambiente y que prácticamente todas las regiones en Chile tienen problemas de contaminación debido a que no se ha podido avanzar en un control adecuado de los residuos industriales en nuestro país. Y todo esto favorece el equilibrio inmunológico, como ya les decía, frente a las infecciones, y también la producción de neurotransmisores. No sé si ustedes lo saben, pero nos interesaba mucho hacerles presente que el mayor sitio de producción de neurotransmisores en nuestro cuerpo no es el cerebro, sino el intestino, ¿sí? Y estos neurotransmisores van a generar no solamente una normalidad en el funcionamiento neurológico, sino también una integración adecuada a nivel hormonal, a nivel neurológico y a nivel inmunológico. Este ecosistema tan maravilloso que nos ayuda a mantener adecuadamente funciones tan importantes como las que yo les acabo de señalar, es altamente sensible a daños, ya sea por fármacos, ya sea por exposición a pesticidas, ya sea por estrés.
y es muy sensible también a el efecto de la alimentación, siendo el mayor efecto protector sobre la microbiota, y lo que más nos asegura que un niño pueda desarrollar una microbiota normal que le permita mantener un equilibrio corporal a corto, mediano y largo plazo, una dieta rica en vegetales, rica en frutas crudas, rica en fibra, que no tenga sustancias químicas como colorantes y preservantes, ya que los colorantes y los preservantes dañan activamente esta microbiota y favorecen, por ejemplo, el desarrollo de alteraciones del metabolismo del azúcar, que tenga pocos carbohidratos y que estos carbohidratos ojalá sean integrales. Todas esas condiciones en la dieta nos van a permitir generar una microbiota saludable. Una microbiota saludable, como yo les decía, se asocia directamente con un perfil de neurotransmisores saludable. Y eso nos va a permitir en el fondo mejorar o generar un desarrollo normal del desempeño social y cognitivo en el niño. Esto no solamente es relevante en la edad escolar, sino que es relevante a todas las edades. Y cuando se implementa bien en un niño, cuando estos equilibrios se dan de forma adecuada en un niño, ese efecto protector permanece durante toda la vida del individuo. Eso es fundamental porque en el fondo nos permite... Perdón, apreté algo que no debía. Nos permite en el fondo generar una intervención en edades precoces del niño y mantener el efecto de este durante toda su vida. Cuando un niño tiene un nivel bajo de nutrientes críticos, se dificulta la producción y la regulación de estos neurotransmisores a nivel cerebral y a nivel general en el cuerpo. Eso va a favorecer las posibilidades de que ese niño desarrolle un daño cognitivo o no exprese globalmente o a la mayor potencia su potencial cognitivo, y le va a dar al mismo tiempo mayor sensibilidad a estresores ambientales. Nuevamente, este proyecto de ley está enfocado en niños de la JUNAEB, que pertenecen a los quintiles de menor ingreso de nuestra población. Por lo tanto, son niños que por definición están expuestos a otros estresores ambientales. Nosotros tenemos aquí con este proyecto la posibilidad de incorporar un factor protector poderoso, persistente, en su manejo cotidiano. Hoy en día la mayoría de nuestra población lleva una alimentación que se conoce como alimentación occidental estándar, en la cual están ampliamente representados los hidratos de carbono, los alimentos ricos en colorantes, en preservantes y con un alto contenido de azúcar. Sabemos que los alimentos que cumplen con estos criterios van a generar montos mínimos pero persistentes de inflamación digestiva, y a través de esa inflamación digestiva se va a generar inflamación neurológica. Esa inflamación neurológica se correlaciona de forma directa con trastornos de la atención, con disminución de las habilidades cognitivas superiores, las que son fundamentales para el avance de este país, ¿no? Las capacidades para empatizar, las capacidades para inventar, las capacidades para avanzar cognitivamente, para alcanzar estudios superiores, para la creatividad, etc. Y al mismo tiempo altera las habilidades de interacción social de la persona, aumentando las posibilidades de que lleguemos a desarrollar trastornos psicológicos o psiquiátricos durante la adolescencia. Se han asociado además estos tipos de alimentación con mayores tasas de criminalidad, y hay intervenciones muy interesantes que por motivos de tiempo no incluí en esta presentación, pero en poblaciones carcelarias se ha logrado disminuir los grados de conflictividad de la población solamente con la adición de ciertos nutrientes como omega 3 a las dietas que se entregan. Dentro de esto, entonces, se ha definido que la deficiencia de micronutrientes empeora el desempeño cognitivo de una forma mucho más relevante que el simple déficit calórico. Por lo tanto, hoy en día, nuestro problema no es solamente cubrir calorías en un niño, sino asegurarnos que la deficiencia de micronutrientes que podría interferirlo a nivel cognitivo no se dé. ¿Por qué es importante esto? Y en esto me quise tomar un par de minutos. Nosotros generamos un sistema... Esta presentación, esta diapositiva no quiere que la vean, pero es muy importante, entonces vamos a insistir. Tenemos aquí un sistema nervioso central. La anatomía del sistema nervioso central se conforma durante el periodo intrauterino, durante el periodo fetal o intrauterino. La anatomía del sistema nervioso normal es altamente dependiente de la dieta materna, ¿sí? Del estrés materno también. Por eso que las políticas de protección a la maternidad y a la primera infancia son fundamentales.
Una vez que la anatomía del sistema nervioso central está conformado de forma adecuada, entonces el niño tiene la posibilidad de desarrollar las habilidades sensoriales básicas para relacionarse con su propio cuerpo, que en esta pirámide están graficadas en esta primera base. Estas habilidades son básicas para que durante los primeros meses de vida la guagua pueda aprender a sentir su cuerpo. Una vez que la guagua aprende a sentir su cuerpo, puede desarrollar conductas más complejas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las primeras habilidades motoras, con la discriminación sensorial, con la seguridad postural y con el planeamiento motor. Estas habilidades se desarrollan dentro del primer y segundo año de vida y son fundamentales para que el niño sea exitoso en la escolarización precoz, prekinder y kinder, por ejemplo. Hoy en día, nuestro país ha sido exitoso en lograr una cobertura adecuada de educación preescolar para niños vulnerables. Sin embargo, sabemos que si en esta época, en el fondo, estas habilidades no se desarrollan bien, nuestros niños van a tener dificultades para más adelante desarrollar otro tipo de habilidades un poco más complejas, que están directamente relacionadas con la capacidad de tener un buen desarrollo del aprendizaje académico, el aprendizaje de la lectoescritura, con el desarrollo de conductas adecuadas y con habilidades básicas para la vida diaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros introducimos criterios de calidad en la alimentación, tenemos la oportunidad de influir en que el sistema nervioso central se configure de forma adecuada. Eso nos va a permitir tener niños más sanos a nivel sensorial, niños con mayor capacidad motora, y esa capacidad motora también les va a dar mayor capacidad de desarrollar habilidades cognitivas superiores. Por lo tanto, cuando nosotros invertimos 1 peso, 2 pesos, 5 pesos en que el sistema nervioso central en edades precoces se configure de mejor manera, vamos a estar invirtiendo finalmente en niños que van a tener una capacidad de aprendizaje académica y una capacidad de desarrollar conductas socialmente adecuadas muchísimo mayor, que además se va a ir amplificando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo vamos a disminuir la probabilidad de que estas conductas se desarrollen de forma alterada. Y eso en el fondo va a hacer que sean niños más sanos, niños sin trastornos en términos de integración sensorial, sin trastornos, digamos, kinésicos, motores o de integración sensorial, y esos niños van a poder desarrollarse de forma global mucho más sana. Esto es relevante, ¿por qué? Porque cuando nuestros niños desarrollan problemas de aprendizaje o problemas de conducta a nivel escolar, en general eso facilita la deserción escolar o facilita en el fondo que el niño no complete sus estudios. Y eso tiene un costo para el país que es significativo. Y cuando eso ocurre en los quintiles de más bajo ingreso, entonces abrimos población para que se desarrolle delincuencia, para que se desarrolle una serie de otros problemas sociales, ¿sí?, que hoy día tenemos cómo contribuir a que no ocurran. Entonces, ¿qué necesitamos para que un sistema nervioso central se desarrolle de forma sana? Primero, obviamente una estimulación familiar, una estimulación social, como dicen por ahí, se necesita una tribu para criar un niño, pero en este caso concreto, en lo que nosotros podemos aportar hoy día, es generar la posibilidad de que todos los niños de nuestro país, no solamente aquellos en los cuales su familia se los puede proveer, sino fundamentalmente los niños vulnerables que están a cargo de la JUNAEV, puedan tener acceso a una dieta que sea fundamentalmente baja en masas y rica en frutas, verduras, legumbres, semillas, pescados, aquellos alimentos que sabemos que son densos nutricionalmente y que comprobadamente en todas las poblaciones del mundo donde han sido evaluadas han tenido un alto impacto y han sido capaces de mejorar un desempeño cognitivo. Esta mejora en el desempeño cognitivo indudablemente nos permite optimizar la respuesta de este individuo a cualquier intervención educativa que uno realice sobre ello, y especialmente a las intervenciones terapéuticas y de rehabilitación que nuestro sobrecargado sistema sanitario pueda ofrecerles. Además, esta ley es importante porque nos permite acceder a 2 grandes grupos objetivos, que es el motivo por el cual yo estoy acá. El primero es el grupo de los niños con alergias alimentarias. Quise incluir también el de las intolerancias alimentarias, que son 2 patologías con matices inmunológicos
un poco diferentes, pero que fundamentalmente se comportan clínicamente de forma muy parecida. Sabemos hoy en día que los niños con alergias alimentarias tienen una alta dependencia de llevar una dieta correcta. Cuando esta dieta es correcta en la casa, pero no es correcta en el colegio, el niño tiene una alta probabilidad de tener un nivel de inflamación digestiva alto, descontrolado, que va a generar un déficit de micronutrientes, que a su vez va a generar un déficit cognitivo, motor y conductual. Este déficit puede ser muy variable, puede ir desde niveles muy mínimos, casi imperceptibles, hasta niveles más o menos groseros. Obviamente, esta variabilidad, digamos, en la presentación tiene que ver con una multitud de factores, pero el elemento protector más importante es que el niño pueda llevar una dieta controlada sin los alérgenos a los cuales está sensibilizado. Indudablemente la inflamación digestiva va a conllevar a un bajo contenido de serotonina. Lo que hace, la serotonina es un neurotransmisor que está a cargo de normalizar sueño, atención, conducta, memoria, irritabilidad, sociabilidad y estabilidad del ánimo. Cuando un niño tiene un bajo contenido de serotonina, setea su cerebro para mantener un funcionamiento altamente irritable y con altas posibilidades de alterarse psiquiátricamente desde el principio de su vida, y ese efecto se mantiene a largo plazo, ¿sí? Además, es un niño que está, al estar con su tubo digestivo inflamado y al tener un déficit de micronutrientes, en general tienen alteraciones del progreso en peso y talla, y tienen además una alta propensión a generar infecciones, lo cual genera una sobrecarga sobre el sistema de salud. En general, las familias que tienen un niño con alergias o intolerancias alimentarias van a tener un nivel alto de estrés familiar asociado a todos los requerimientos que tienen estas patologías. Y este requerimiento de dieta especial sería, es un estresor, digamos, independiente, y sería algo en lo cual el hecho de tener cobertura escolar de esta alimentación sería un gran apoyo para estas familias. Está definido que todas las medidas que están orientadas al control efectivo de estos cuadros van a contribuir a normalizar el neurodesarrollo de los niños afectados, y eso tiene un efecto a mediano y largo plazo. El caso más dramático de esto, a mi juicio, tiene que ver con los niños que presentan trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo o trastornos del espectro autista son un conjunto amplio de patologías que tienen diversas presentaciones clínicas, que tienen una alta prevalencia, que ha ido en un aumento exagerado en los últimos 20 años y que tienen la característica de generar un alto impacto en el funcionamiento de los niños. Por lo tanto, en el fondo son niños que quedan muy impedidos, que requieren mucho apoyo familiar y social, y que por lo tanto van a implicar una pérdida de capital humano bastante significativo, más allá, digamos, del drama humano que se vive en cada familia. Son niños muy, muy sensibles a los disruptores endocrinos ambientales, que, como ya dijimos, son de amplia distribución y de difícil control ambiental. Son niños en los cuales desde fines de los años 70 se ha definido que tienen una alta prevalencia de trastornos digestivos, y que la severidad de estos trastornos digestivos tiene una correlación directa con la severidad del trastorno conductual. Son niños con altas tasas de alergia, son niños con alta susceptibilidad de infección, y que por lo tanto habitualmente también en el fondo caen en este patrón de sobrecargar el sistema sanitario. Y está visto que tienen una alta prevalencia de intolerancias y alergias alimentarias, así como sensibilidad neurológica importante a colorantes, preservantes y azúcares. El hecho de poder brindarles una dieta que sea baja en alergenos, que sea de alta densidad nutricional, que sea baja en hidratos de carbono y sin sustancias químicas, ha mostrado sistemáticamente disminuir sus niveles de inflamación neurológica, fomentar mayores niveles de funcionalidad neurológica, tener un impacto poderoso en su desempeño global, favorecer la inserción social y mejorar la calidad de vida tanto individual como familiar. Cada vez que logramos disminuir la inflamación en estos niños, la inflamación neurológica, bajamos los niveles de agresividad, mejoramos los niveles de interacción social, mejoramos sus niveles de desempeño atencional y cognitivo, y por supuesto mejoramos su respuesta a las terapias de rehabilitación. Hoy en día los niños en el espectro autista tienen instancias educativas muy acotadas y tienen muy pocas opciones de desarrollo. Si nosotros podemos
a través de esta intervención, favorecer en el fondo que tengan un estado de salud más adecuado y que puedan responder a las pocas terapias de rehabilitación que están disponibles para ellos, vamos a estar interviniendo sobre un grupo altamente sensible y tratando y generando una intervención que permita optimizar su aporte al país. Abusando de su tiempo, quise mostrarles, en el fondo, yo sé que no es el objetivo de esta presentación, que tal vez escapa un poco, pero a los médicos nos gusta mucho hablar de esto. Quise mostrarles en el fondo un abstract de un estudio científico que muestra ratones, mostró un modelo en el cual se tomaron ratoncitos, bebés, y se les sensibilizó a la proteína de la leche de vaca, y se evidenció en estos ratoncitos que al ser sensibilizados a proteína de leche reducían las conductas sociales y aumentaban las conductas repetitivas y mostraban un déficit cognitivo. Esto además fue linkeado directamente con alteraciones del equilibrio en estos neurotransmisores que yo les mencionaba, tanto a nivel digestivo como a nivel cerebral. Es decir, hemos podido demostrar en laboratorio con hechos concretos que en los ratoncitos, que es un modelo adecuado y que es comparable con humanos, en los cuales se los están sensibilizados a ciertos alimentos, el hecho de que estén sensibilizados o con esta alergia activa va a alterar su funcionamiento digestivo y esto va a tener un correlato neurológico, ¿sí? Y por otro lado, cuando tú puedes aportar en la grasa ciertas grasas de alta calidad, que son los ácidos grasos poliinsaturados, vamos a evitar el deterioro que se produce en estos modelos de ratones. Vamos a tener un efecto protector de este cambio nutricional sobre este modelo de enfermedad. Vamos a aumentar el contenido de ácidos DHA, ácidos grasos DHA, por lo tanto vamos a mejorar la calidad estructural del cerebro y vamos a disminuir estos marcadores de neuroinflamación, mejorando entonces el desempeño conductual de los ratones. Los seres humanos no somos tan distintos biológicamente hablando de los ratones, por eso se considera que estos son modelos válidos, digamos, para nosotros. Eso. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta y disponible por si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Evelyn Calderón. Yo creo que fue muy completa su intervención, su exposición, y me está pidiendo la palabra el presidente, que ya parece que se instaló como presidente, el diputado Santana. Así que le doy la palabra y le cedo también el mando. Gracias, presidenta. Yo creo que usted lo está haciendo bien, así que debiese seguir como presidenta de esta comisión. Pero quería nada más que valorar la presentación de la doctora, muy valiosa para esta comisión y para la tramitación también del proyecto. Mi pregunta es global, porque este proyecto tiene que ver, entre otras cosas, con cómo también se incorporan ciertas modificaciones a los programas de alimentación escolar. Y lo que hemos conversado entre diputados y diputadas tiene que ver principalmente con la posibilidad y el esfuerzo de avanzar en ir incorporando más productos frescos, que muchas veces además se encuentran en nuestras regiones a través de los productores locales, de los pequeños productores. Yo le quería preguntar a la doctora por su intermedio, presidenta, ¿cómo evalúa ella actualmente los programas de alimentación escolar de la JUNAEB? ¿Cuáles son los puntos más negativos? ¿Qué debiese modificarse? ¿Hacia dónde debiese apuntarse? Un poco eso queda claro en su intervención. Pero creo que a partir de lo valioso de su presentación, su mirada respecto a los actuales programas de alimentación escolar son sumamente importantes. Presidente, tiene que prorrogar la sesión. ¿Quién preside finalmente, Juan? ¿Tú o yo? El que presida que prorrogue, por favor. Ya, entonces solicito la autorización para prorrogar unos 10 minutos más, ¿les parece? Sí, nosotros tenemos que ir a otra comisión también. Ya, 10 minutos. Solamente yo quería agregar, doctora, yo creo que hay un elemento que es central para esta comisión, ¿no? Que se entienda, porque no, acá, a diferencia de la Comisión de Salud, donde uno encuentra muchos médicos, ¿no? El entender por qué el sistema digestivo está relacionado con el sistema neurológico,
¿ya? Usted lo dijo de alguna manera, de que la producción de neurotransmisores es mucho mayor en el intestino que en el cerebro, ¿ya? Pero ¿por qué esa relación es tan dramáticamente importante, la relación de lo que le pasa al intestino, lo que le metemos al intestino y cómo esto afecta efectivamente el cerebro y por lo tanto la conducta, ¿ya? Yo creo que eso, porque es fácil relacionar la alimentación con la obesidad, ¿ya? Pero cuesta mucho para los que no saben de biología, que no saben cómo funciona el sistema, lo que implica la microbiota también, para ver cómo esto se relaciona con la conducta del ser humano y la conducta de los niños en particular. Esa es una pregunta. La segunda tiene que ver con uno de los temas que planteó la JUNAEP cuando vinieron a escuchar la necesidad de plantear este proyecto. Ellos decían que era muy difícil implementar la diferenciación de las comidas, ¿ya? Por ejemplo, hacer varias cocinas distintas, que no se contaminen los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a la alimentación, las enfermedades como los celíacos, que no se pueden contaminar, ¿ya? Entonces no pueden hacer cocinas, ¿ya?, múltiples para las múltiples variedades de trastornos que puedan haber, ¿no? Entonces, yo estoy presidiendo, diputado, ¿quiere pedir la palabra? Sí, muy breve, Presidenta, es que quiero excusarme porque tenemos una comisión presencial con el diputado Correa a las 17:30. Agradecerle mucho a la doctora la presentación, pedirle si la puede enviar por vía de la Secretaría para tenerla, y lo mismo si puede solicitar la presentación del Ministro de Hacienda. Ok, las dos cosas las vamos a solicitar, ¿ya? Gracias, diputado Pardo. Bueno, y eso, ¿cuál es el valor que tiene una dieta baja, o sea, sin masas, sin carbohidratos, solo frutas y verduras, o tratar de unificar, si es posible, unificar una dieta que sea buena tanto para los celíacos como para los niños que tienen trastornos conductuales, como para los niños que supuestamente son que no están afectos por estos trastornos, ¿no? Es una pregunta que también me gustaría ver si la podemos profundizar. Así que le doy la palabra y después no hay más palabras pedidas, así que sería la última intervención la suya, doctora. Gracias. Bueno, primero quiero partir señalando que en el fondo estos criterios que hemos señalado de lo que es una alimentación adecuada no son solamente importantes en los niños alérgicos alimentarios y en los niños con trastornos del neurodesarrollo. Son críticos en estos niños, pero pueden ser un aporte y de hecho están recomendados para la población en general, ¿sí? La relación entre el intestino y el cerebro es muy amplia, voy a tratar de resumirla. Efectivamente, yo entiendo que nadie aquí es médico, que a lo mejor no hay tantos médicos, pero en el fondo cuando nosotros ingresamos un alimento al tubo digestivo, este alimento no solamente se descompone, digamos, en material de construcción para el cuerpo, en proteínas, en grasas, en hidratos de carbono, sino que además está entregando una información al sistema inmunológico que está altamente presente en el tubo digestivo. Cuando un alimento es muy procesado o es rico en sustancias químicas, aditivos, colorantes, o tiene proteínas que son de difícil procesamiento para el cuerpo, o para los que el cuerpo ha desarrollado una alergia, en el caso específico de los niños con alergia, esa presencia del alimento en el tubo digestivo va a generar inflamación en el tubo digestivo. Como el tubo digestivo tiene esta alta comunicación con el sistema inmunológico de todo el cuerpo, va a generar una inflamación que se va a compartir con el resto del cuerpo. Y es muy similar la presencia, la membrana que separa el tubo digestivo de la sangre, que la membrana que separa el cerebro del resto del cuerpo, que es la barrera hematoencefálica. No sé si han escuchado hablar de la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando uno genera inflamación en el tubo digestivo o le entrega sustancias dañinas al sistema digestivo, como los pesticidas, como los colorantes, etcétera, vas a tener una inflamación en el tubo digestivo, una inflamación generalizada en el cuerpo, que puede ser mínima y no notarse en el resto del cuerpo, pero a nivel de cerebro va a generar una inflamación en el cerebro que va a impedir que en el cerebro se generen los neurotransmisores que debieran generarse normalmente.
Si este equilibrio de los neurotransmisores no se da, entonces los distintos sectores del cerebro no logran entablar comunicación unos con otros y no logran coordinar la ejecución de conductas complejas, ¿sí? Cuando esto ocurre en un niño muy pequeño, puede llegar a alterar el neurodesarrollo completo. Cuando ocurre en niños más grandes, nos va a alterar sectores específicos del desarrollo neurológico. Solo atención, solo concentración, o solo control del movimiento, o solo control de impulso, o ciertas regiones como lectura, escritura, cálculo, etc. En los niños bajo los 7 años, el cerebro es altamente vulnerable a la inflamación y no puede por sí solo recuperar el equilibrio de estos neurotransmisores, a diferencia de lo que ocurre con un adulto, en el cual es más posible que este equilibrio se vuelva a recuperar. Entonces, cuando tú tienes una alimentación que es muy inflamatoria en la infancia, vas a tener un desorden del funcionamiento de un cerebro que todavía no ha aprendido a funcionar normalmente por sí solo. Y eso va a impedir que se instalen en ese cerebro las funciones que son necesarias para que el niño desarrolle los procesos cognitivos superiores que son necesarios para la escolarización, ¿ya? Y para el control social de la conducta, que son todos procesos complejos. Cuando tú tienes una dieta que solamente te entrega calorías, pero son calorías vacías, porque son solamente hidratos de carbono o principalmente hidratos de carbono, pero no tienes la cantidad adecuada de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, entonces vas a tener que en el fondo el niño va a tener acúmulo de grasa en el cuerpo, pero no va a tener los materiales de funcionamiento necesarios para elaborar los neurotransmisores que son necesarios para el funcionamiento cerebral. Entonces es un niño que está gordito porque tiene acúmulo de hidratos de carbono en el cuerpo transformados en grasa, pero que no tiene los nutrientes necesarios para que el cerebro funcione bien. En ese sentido, el desafío hoy en día en todos los niveles poblacionales es hacer que la gente opte por consumir alimentos que tengan una densidad nutricional adecuada. En el caso de este proyecto de ley, en el cual le estamos ofreciendo alimentos a niños que en el fondo son una población cautiva, porque los niños que desayunan en la Junaed justamente porque su familia no tiene los medios para proveerles de ese desayuno. Entonces, si a esos niños nosotros los alimentamos con un desayuno que es fundamentalmente leche y pan con una mermelada, que es en el fondo azúcar, con fruta, que también es azúcar, que además está cocinada, entonces ya no tiene estos antioxidantes, ya no tiene estas vitaminas que tenía originalmente la fruta, entonces le vamos a estar dando un desayuno que es fundamentalmente azúcar, sin vitaminas, sin minerales. Si nosotros incorporamos otra calidad de nutrientes, ese cerebro no va a tener solamente azúcar, sino que va a tener azúcar, vitaminas, minerales, antioxidantes. Y eso le va a dar la capacidad de enfrentar las demandas de un día de colegio de una forma distinta a que si solamente le entregas azúcar en el desayuno. No sé si me explico, el ejemplo es a lo mejor un poco puntual, pero en el fondo lo que yo les quiero transmitir es que hoy en día el gran problema que tenemos es que las pautas alimentarias están enfocadas en tener un cierto equilibrio de los grupos, pero están enfocadas fundamentalmente que la gran proporción de la densidad calórica que se entrega al niño esté dada por hidratos de carbono, que tienen la ventaja de que operativamente son fáciles de transportar, son fáciles de almacenar, no se añejan tanto, tienen en el fondo una logística más sencilla, entre comillas, pero también es porque nos hemos enfocado en que así sea. ¿Sí? Nos hemos enfocado en el fondo en suplir esas necesidades porque nos han parecido más importantes. Respecto a mi evaluación de los programas Junaed, yo creo que los programas de Junaed indudablemente han mostrado un aporte mayúsculo a la población vulnerable de este país. Sin embargo, están funcionando todavía bajo criterios que no incorporan estos lineamientos que yo les he planteado hoy día. ¿Sí? Todavía están enfocados en dar cobertura en términos calóricos a la población, todavía están enfocados en que haya un equilibrio de los grupos nutricionales, equilibrio entre proteínas, hidrato de carbono, grasas, etcétera, cuando en verdad sabemos
que el cerebro funciona mucho mejor con grasas que con hidratos de carbono. En verdad sabemos que hoy en día el problema de los niños no es falta de caloría, el problema de hoy día de los niños no es falta de hidratos de carbono, porque son en el fondo alimentos a los cuales ellos pueden acceder con mucha facilidad. El problema hoy día de los niños es que no tienen una ensalada diaria, que no tienen una fruta diaria, que no tienen en el fondo alimentos densos en nutrientes. El poder que tienen hoy día ustedes en sus manos es que a través de este proyecto de ley podemos ayudar a la Junji a dar un paso más adelante y entregarle a los niños vulnerables de este país alimentación que cumple con los criterios que hoy día ya tiene la alimentación que entrega el quintil de ingresos más alto a sus niños, ¿sí? Y entonces nosotros podemos equiparar esta pauta que yo les estoy planteando, que sí se sigue en las comunas o en las familias de mayores recursos, poder hacerla disponible para los niños que tienen menos recursos. Ahora, la logística de eso puede parecer difícil en primera instancia porque no es la logística que estamos acostumbrados a seguir. Pero también en esta misma ley está señalada la solución, porque si tú encadenas con producción local, favoreces los huertos escolares, favoreces los huertos comunitarios, entonces podrías tener muy cerca de la escuela el sitio de producción de todas las frutas, verduras, legumbres que son necesarias. Y ningún sector de nuestro país, o bueno, a lo mejor Colchane, ¿no? Pero ningún sector de nuestro país en términos mayoritariamente porcentuales está tan lejos de la costa como para que sea difícil acceder a pescado. Entonces, claro, nosotros tenemos la idea de que las proteínas son caras porque la carne de vaca es cara, pero en todas partes del país podríamos tener acceso a pescado de forma relativamente fácil. Lo que pasa es que esa cadena logística no está creada aún. Lo que sí está creado, por ejemplo, es que tengan acceso a los nuggets de pescado o a que tengan acceso a estos pedazos de merluza que parecen una esponja. Y claro, eso es lo que no queremos para nuestros niños, porque eso no es lo mismo nutricionalmente que comer pescado. Entonces, el desafío hoy día, y eso es lo que viene a resolver a mi juicio este proyecto de ley, es que si tú además pones en el mismo párrafo que no se favorezcan los alimentos procesados, entonces la posibilidad de que ese niño acabe comiendo el nugget de pollo que parece esponja o el nugget de pescado que parece esponja y no un pescado que venga de la caleta que está 100 kilómetros más allá o 20 kilómetros más allá o 50 kilómetros más allá, se disminuye. Entonces, efectivamente, a lo mejor la logística hoy en día es un poco más compleja, pero tampoco significa que sea imposible de crear. Nosotros no estamos, no tenemos ningún pueblo que esté a más de 4 horas de la playa. Por lo tanto, no es difícil el acceso a pescado. Lo que pasa es que no tenemos cultura de comer pescado, ¿sí? Y eso también es algo que podemos modificar desde las políticas gubernamentales, ¿sí? Ahora, respecto al tema de las cocinas, efectivamente, cuando uno trabaja con población alérgica, uno debe tener ciertos cuidados que son importantes. Eso se puede centralizar, eso se puede manejar con un nivel adecuado de formación o de capacitación para los manipuladores de alimentos. Puede haber ahí un proceso de centralización de la preparación de alimentos para niños celíacos o se puede trabajar en conjunto con las familias, ¿sí? Porque las mamás ya saben, las mamás de esos niños son mamás altamente entrenadas que ya saben cómo cocinar alimentos sin gluten para sus hijos, alimentos con las precauciones que los alérgicos alimentarios múltiples requieren. Entonces a lo mejor se pueden idear sistemas intermedios en los cuales las familias también participen en el proceso, generando una imbricación mayor o un trabajo en conjunto con las familias o con otras instituciones que puedan colaborar mientras se da esta curva de aprendizaje que se debe dar en la JUNAEV para poder ampliar eso. Ahora, que haya una dificultad actual o que no estén creados ahora los mecanismos actuales, yo creo que no quiere decir en ningún caso que la JUNAEV no sea capaz de crearlos, ¿sí? Eso creo que está más allá de toda duda. El tema está en que nosotros tenemos que generar en el fondo ese mandato. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen que pensar qué le queremos entregar a nuestros niños de aquí a 5 años, de aquí a 20 años. ¿Cómo impactamos ahora? ¿Cómo hacemos para que ahora nuestros recursos que están disponibles puedan generar un impacto profundo a mediano y a largo plazo en esta población? Los niños con alergia alimentaria no van a ir en disminución. Los niños con trastornos del neurodesarrollo no van a ir en disminución. Han subido su prevalencia sostenidamente en los últimos 20 años y van a seguir subiendo. Por lo tanto, este desafío solamente va a ir creciendo. Este primer paso de este proyecto de ley a mí me parece que es fundamental en términos de que nos abre la posibilidad de brindarles un cuidado
prácticamente de nivel internacional hoy en día, ¿sí? Entonces pondría a Chile en un lugar muy potente para dar cuenta de un problema sanitario que es real y que va a seguir creciendo. No sé si me aclaré o me pude aclarar un poco más en esto de la relación intestino-cerebro. Yo sé que es un tema complejo. Quedo a disposición de ustedes de todas maneras. Les voy a mandar la presentación. En la presentación está mi correo. Si alguno desea que le conteste más dudas o que le aclare más cosas, obviamente que estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctora. Creo que fue lo suficientemente clara como para explicar la relación, ¿no? Y esperamos tenerla de vuelta. Yo creo que uno de los temas que quedó pendiente, ya no tenemos más tiempo hoy día, pero a lo mejor en la discusión en particular, por ejemplo, para venir a hablar de los beneficios o problemas que puede tener el menú vegano también, que es uno de los temas que también está en uno de los proyectos de ley. Así que la dejamos, le agradezco enormemente la presentación, su disponibilidad y, por supuesto, lo más probable es que volvamos a recurrir a usted. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y no hay más palabras solicitadas, estamos al término de la sesión, así que con mucho más que tratar. ¿Sí? Presidenta, ¿sí? Teníamos otro punto en tabla. Tenemos varios invitados que están ahí desde hace harto rato. Y ahí le cedo entonces a Juan en la presidencia para que pueda seguir en el segundo punto, que era el primer punto de la tabla. Muchas gracias y damos continuidad a la sesión. Sí, gracias Cristina, pero operativamente, bueno, a mí lo que me corresponde es darle término a esta misma porque se aceptó por parte del resto de los colegas una prórroga en la audiencia. Yo tengo que darle, por supuesto, la excusa a nuestros invitados que estaban invitados justamente para el primer punto, que era el proyecto de ley presentado por el gobierno, pero lamentablemente, y producto, digamos, de la exposición también del Ministerio de Hacienda, no vamos a poder hoy día dar este espacio para que puedan realizar la audiencia. Yo quiero darle las excusas porque este tipo de situaciones se generan muchas veces con urgencias que salen, digamos, de imprevisto. Así que seguramente vamos a seguir la próxima semana con la tramitación de este proyecto, en donde le vamos a hacer nuevamente, por supuesto, a cada uno de ustedes la invitación porque nos interesa de sobremanera poder escucharlo. Así que sin haber más palabras solicitadas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta misma se levanta.